Por si acaso no conseguimos responder, voy a dejar mi email todavía y ahí ustedes tienen todo el contacto con todas nuestras parcerías con el Grupo INVE para enviar sus preguntas y seguramente va a llegar también para mí. ¿Está bien? Y realmente es un gusto, es un placer poder estar de nuevo aquí. Ya hicimos varios webinars en conjunto y agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Eh, el tema del entrenamiento continuo es clave porque muchas veces miramos una misma presentación o un mismo tema varias veces y muchas veces detectamos una información en una presentación y después terminamos mencionando, decir, mira, fíjate que en el webinar anterior yo no conseguí identificar ese tema y ahora sí conseguí entender. Nosotros hicimos un evento, un webinar el año pasado con respecto a la ISO 11133, pero realmente es una de las ISOs más importantes para los laboratorios de microbiología y es por eso que realmente es necesario que estemos siempre actualizando. ¿Está bien? Debería ya tener un lanzamiento de la nueva versión de la ISO 11133 el año pasado. No salió. Hay una posibilidad de que hasta el final de este año salga. No hay muchos cambios, pero sí hay algunas informaciones bastante interesantes que yo incluí en esta presentación. ¿Bien? Entonces, esta ISO menciona respecto de los lineamientos para asegurar la calidad en la preparación, producción, almacenamiento, pruebas de rendimiento de los medios de cultivos aplicados a análisis de alimentos, aguas, alimentos. Aquí también se incluyen los piensos, los pet food, ¿está bien? Está dentro del escopo de esta ISO también. Entonces, si algunos de ustedes que nos están escuchando están dentro del tema de producción y fabricación de análisis de pet food, esta ISO se aplica perfectamente a lo que es la producción, control de calidad de pet food. Perfecto, entonces el temario de hoy, estamos hablando vamos a dar una rápida introducción bastante con dos diapositivas nada más, después el contenido de la 11133 como tal. Mira que ela es de 2014, entonces a cada 10 años como máximo es el objetivo del equipo técnico de la ISO de actualizar o relanzar o actualizar dependiendo de la importancia de la ISO. Entonces, por eso que en 2024 ya se esperaba una actualización y por algunas razones no salió, entonces debe salir este año. Gestión de aseguramiento de calidad, de acuerdo con la 11133, ensayos de rendimiento, también dentro de este tema. Y eu vou finalizar com auditorias, certificados de análise de MEC, para que vocês consigam utilizar os certificados de los meios de cultivo, ¿no? Ustedes já conhecem este frasco aqui, já é bastante conhecido em los laboratórios de análises microbiológicas e há muitos laboratórios que não sacam o proveito correto de los certificados de calidade destes meios de cultivo. Entonces, mi intención siempre cuando yo hago una presentación, un entrenamiento de la 11133, yo siempre menciono eso. Dentro de la gestión, perdón, del ensayo de rendimiento, nosotros lanzamos un sistema de preparo de medio de cultivo automatizado y yo voy a mostrar básicamente, siempre es mucho más fácil entender mirando un video. Entonces, ustedes vão conseguir entender perfeitamente como funciona esse sistema de preparo de caldos de cultivo de forma automatizada, sem utilizar autoclave. Obviamente, porque nosotros, como Merck, tenemos tanto interés, tanta voluntad y tanta dedicación en entender sobre la ISO 11133.
Esta es la Merck central. Todo lo que ustedes están viendo aquí y todavía está faltando por el lado derecho, por el lado izquierdo y aquí por la parte de abajo también está faltando. Más construcciones que todo este complejo es todo Merck en Alemania. Y para que ustedes tengan una idea de la importancia de los medios de cultivo, que son llamados de uh, Dehydrated Culture Media, por eso que es DCM, Dehydrated Culture Media. Entonces, la producción inició en este edificio, que es un edificio de 7 pisos, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, todo ese edificio de 7 pisos inició la producción con, ellos llaman de V66, y ahora ya hay un edificio nuevo que ustedes están viendo aquí, de 5 pisos, pero hay 3 pisos más para abajo y hay más partes de este edificio hacia la izquierda. Entonces, como ustedes están viendo, toda esta estructura es específicamente para preparar, producir medios de cultivo para microbiología. Entonces, son de esos lugares que ustedes reciben los medios de cultivo y obviamente aquí aparecen varias otras informaciones. Entonces, hay todo un control de calidad. Son edificios específicos para control de calidad microbiológica. Entonces, la estructura que ustedes pueden ver por detrás de la producción de los medios de cultivo de Merck es bastante grande. Como curiosidad, aquí hay un sistema de control microbiológico y como la parte de esterilización de gran parte de los materiales que no se van a utilizar dentro de ese edificio pasan por aquí. Muchos de ustedes conocen los kits de análisis para verificación de autoclaves y ellos son producidos en esta área aquí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, solo para que ustedes tengan una idea del volumen y del cuidado que tenemos con respecto a los controles de calidad. Y obviamente la ISO 11133 es uno de los más importantes guías para nosotros seguirnos. Como yo mencioné, aquí está. Entonces, el escopo es todo lo que está relacionado a producción de medios de cultivo para análisis de alimentos, de pet food, y también el agua utilizada para hacer estas preparaciones. Y luego aquí entonces entra el preparo, la producción, almacenaje y las pruebas de eficiencia. Es bastante importante ustedes conseguir entender cuando ustedes reciben mucha presión, especialmente del departamento de compras o procurement, ¿no? Como algunas empresas les gustan llamar ahora. Como hay muchísimos tipos diferentes de marcas de medios de cultivo en el mercado, seguramente ustedes reciben presión diciendo, mira, este medio de cultivo está 40% más barato que el otro. El otro medio de cultivo está 60% más barato que el otro. Normalmente las empresas que venden solamente por precio, lo que ellos utilizan son algas de baja calidad. Las mejores algas, eso solamente como un título para que ustedes, solamente para conocimientos generales, ¿está bien? Esta información. Las algas Helidon y Gracilaria son las de mejor calidad para producción del mejor agar-agar. El agar-agar es mayor componente dentro de una fórmula de medio de cultivo. Entonces, si yo quiero bajar el precio, bajar el costo de producción para después bajar precio de un medio de cultivo, yo voy a buscar un agar-agar que tenga menor costo, porque eso va a impactar directamente en el costo de mi medio de cultivo. El problema es que muchos de los agar-agares producidos derivados de otras algas, que no son esas dos que están viendo aquí, producen un agar-agar que no es transparente.
¿está bien? Que no tiene la transparencia que sea necesaria. Y esto puede implicar directamente en la calidad de la lectura de los laboratorios. ¿Bien? Existen uh, descripción de colonias que necesitan ver halos, por ejemplo, ¿no? El círculo colorido, el círculo blanco. En la descripción de la colonia está escrito características morfológicas que muchas veces en un cambio o el uso de un agar-agar de mala calidad cambia completamente esa morfología. Entonces, si cambiar la morfología, termina por cambiar el resultado final, porque una descripción de una colonia errada va a generar un conteo malo. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado con algunas situaciones de medios de cultivo demasiado baratos, porque para ser barato, ustedes saben, ustedes están participando de una vida comercial también dentro de sus empresas. Y ustedes seguramente tienen empresas que compiten también con ustedes. Y a veces, muchas veces, ustedes piensan, pero ¿cómo ese competidor consigue valores tan más bajos con ese producto? Si nosotros aquí seguimos todo el formato que tienen que tener para tener mejor calidad, y es imposible, sabemos que es imposible. Entonces, eso también pasa con los medios de cultivo. Yo siempre, entonces, me gusta utilizar esta diapositiva anterior y esta de aquí es un complemento de la anterior para mostrar para ustedes el riesgo que hay. Por ejemplo, esto es un agar-agar. No sé si algunos de ustedes analizan listeria, ustedes que me están escuchando analizan listeria. Ese agar-agar se llama aloa. ¿Bien? Y aquí tenemos dos ejemplos. Aquí la foto superior es de Merck y la foto de abajo es de una competencia. O que nosotros hicimos? Colocamos listeria monocitógenes aquí y por definición las colonias de la listeria monocitógenes en este agar aloa son azules, verdosas, con tamaño de colonia apropiado, con halo, con zona de halo. Esta es la identificación que está escrita en la 11290. Está escrito así, zona de halo. Luego, ustedes utilizan un otro agar que tiene ese tipo de comportamiento y se ve las colonias verdes están aquí, pero no hay ningún halo. Entonces, este resultado ustedes tienen que dar como listeria no patogénica, no la listeria mono, o entonces bacilos. Contaron aquí 60, 70, 80 bacilos, pero no contaron listeria mono. Pero es una listeria mono igual que esta que fue colocada aquí. Entonces, por aquí ustedes consiguen identificar perfectamente el riesgo de utilizar algunos medios de cultivo que pueden interferir en la morfología de la colonia. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora ya podemos pasar para la parte 2 de nuestra agenda. El alcance ya conversamos, ¿no? Que es el pet food y muestras de alimentos. Aquí está incluido también muestreos ambientales. Entonces, si ustedes preparan medios de cultivo para muestreos ambientales, también sigue esta guía. ¿Quién tiene que hacer esta guía? Aquí está, fabricantes que producen o distribuyen medios de cultivo. Entonces, ahí existen cada vez más empresas que importan medios de cultivo de Asia y reempacan dentro del país con su nombre, con su logo, cosas así. Estas empresas tienen que seguir la ISO 11133 para poder colocar ese producto en mercado, ¿está bien? En el certificado tiene que estar escrito 11133 y la forma de hacer el certificado tiene que seguir una regla sobre qué tipo de datos tienen que publicar ahí. Yo voy a mostrar más al final de la presentación. Y también los laboratorios microbiológicos que preparan los medios de cultivo para su propio consumo, para su propio uso.
Entonces, en este caso también sigue la 111.33, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a empezar a entrar en el aseguramiento de calidad como tal. Lo primero que hay que pensar es en la calidad de agua que ustedes están utilizando en el laboratorio de ustedes. Normalmente, todos los laboratorios microbiológicos atienden perfectamente los parámetros exigidos dentro de la 111.33, que son, puede ser una agua destilada, desmineralizada, desionizada o producida por osmose reversa. ¿Bien? Entonces, en esa situación aquí, ustedes están viendo que no hay una exigencia súper para el tema del agua. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los preparos de medio ejecutivo se va a autoclavar. ¿Está bien? Un punto bastante importante es que la conductividad esté inferior, igual o menos que 25 microsímils. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque un exceso de sales en el agua sí puede intervenir en el proceso osmótico, en el proceso de, perdón, no es el proceso osmótico, el proceso de tamponamiento del medio de cultivo cuando el microorganismo se multiplica. Recuerda, aquí estamos hablando de multiplicación microbiana. Cuando el microorganismo se multiplica, ele genera subproductos y esos subproductos pueden cambiar el pH. Entonces, todo medio de cultivo tiene que tener presencia de sales en la fórmula para que el pH no cambie a punto de intervenir en el crecimiento. Entonces, menor a 25. Contaminación microbiana no puede ser mayor que 1000 UFCs por mililitro. Mira que es bastante aceptable, ¿no? 1000 UFCs de aerobios totales, en términos de agua se llama heterótrofos, ¿no? Pero es de preferencia menor a 100 unidades formada de colonia por mililitro. ¿Bien? En esa situación, entonces, el control microbiológico regular de la contaminación tiene que estar de acuerdo con una otra ISO 6222, pero la gran mayoría de los laboratorios no necesitan ni mirar la 6222 porque están siempre dentro de esos parámetros que están aquí. Bueno, ustedes saben que nosotros como Merck tenemos la división del MILIQ, que es el sistema de tratamiento de agua. Por eso yo menciono aquí que todo el diseño del MILIQ está siempre lleva en cuenta la ISO 11133. Entonces, cualquier uno de ustedes, el laboratorio de ustedes que tengan el MILIQ, pueden quedar tranquilos porque el agua que va a salir por aquí, recuerdo que es súper importante tener sí este filtro, ¿está bien? Esto es un filtro de membrana de 0,22 y es justamente ese filtro que garantiza este conteo aquí, ¿está bien? Y el filtro tiene que estar dentro de la caducidad, obviamente, ¿no? Existen algunas análisis físico-químicas, porque normalmente quien compra este sistema utiliza en ambos laboratorios, utiliza en microbiología y utiliza también en físico-química. E às vezes eles sacam esse filtro porque uma análise físico-química não vai interferir no microorganismo. Pero para nossa análise em laboratório de micro, sí é importantíssimo utilizar este filtro de membrana em la salida do sistema de água. Já hablamos de água, agora o próximo passo é o controle de qualidade físico-químico. O controle de qualidade físico-químico viene todo relacionado a el peso correcto del preparo, el espesor de la cantidad de agar que tiene la placa, el aspecto, el color, la homogeneidad, la consistencia del head, contenido de humedad. Y el más importante de esas características químicas es el pH. ¿Está bien? Ustedes deben saber que cuanto más bajo el pH, más difícil es solidificar un agar en una placa. Entonces, por eso que hay un control necesario
Bueno, claro que la necesidad mayor es que ese pH tiene que atender la multiplicación del microorganismo en la placa. Entonces, ese microorganismo necesita pHs específicos o un límite del pH específico y es por eso que es necesario hacer la medición del pH cuando se está preparando el medio de cultivo y cuando se está después de preparado también. Dentro de la ISO que eu mencionei para vocês, a nova ISO, aqui já estou dando um spoiler, vocês vão encontrar em la nova ISO, que se vai publicar, algumas características de troubleshooting. E esses são que tipo de problemas vocês podem encontrar dentro do anexo H da ISO 11133 que estão relacionadas com pH. Mira que interessante. El medio de cultivo agar no está solidificando. Una de las razones es pH bajo. El propio pH incorrecto puede estar relacionado a una temperatura incorrecta o la calibración del equipo pHímetro, ¿no? Otros puntos, a veces ustedes ven que el medio de cultivo está con un color un poco raro, que no es muy normal, puede ser el pH que está errado. El pH puede estar intervenido en color. Y hay formación de precipitados también, pues no es la única situación, ¿no? Hay que verificar varios puntos, pero pH es uno de ellos y es uno de los más fáciles para verificar. Yo terminé colocando solamente esas dos diapositivas, pero hay muchas más, ¿eh? Aquí, yo empecé a preparar estas diapositivas y llegué a 6 diapositivas con respecto a cuáles son los problemas que pueden causar o afectar la calidad de un medio de cultivo y el pH estaba en casi todas. Dentro de la gestión de aseguramiento hay dos preguntas bastante importantes que normalmente ustedes siempre nos hacen. La primera es, ¿la ISO indica alguna frecuencia para probar la caducidad de los medios de cultivo? Entonces, aquí ustedes están preparando el medio de cultivo en su propio laboratorio y la pregunta es, ¿existe alguna frecuencia que yo necesito probar la caducidad de ese medio de cultivo? No, no hay. ¿Está bien? La frecuencia es establecida por su propio laboratorio. Eso también está relacionado al factor de que dificilmente un laboratorio tiene condiciones de fabricar, por ejemplo, placas para 6 meses, porque es un laboratorio que va a usar su propia placa. Eso es diferente de algunas empresas que fabrican placas de agar para vender a los laboratorios. Entonces, ahí sí, ellos tienen que establecer y tienen que hacer el control de calidad de su caducidad. Ahora, la ISO indica la caducidad de los medios de cultivo. Ahí sí, existen várias páginas. Eu cortei solamente um pedacito aqui, donde está escrito o nome do meio de cultivo, qual é o tipo de estándar, o patrão ISO que ele sigue, para que sirve, e aqui os tempos. Então, depois que se prepara a peptonada, esteriliza, pode guardar em containers cerrados, em frascos cerrados, por até 6 meses. Mira, o agar XLD para salmonela, até 2 semanas. Basta proteger aqui de não secar, não? Para não deixar, há que cuidar, há que cobrir a placa para não secar, para não perder umidade. Até 2 semanas pode deixar aí. Lo mesmo com o VRBG para Enterobacter, mesma coisa, 2 semanas. Então, vocês não se preocupem tanto com o tempo de caducidade, porque se vocês querem, por alguma auditoria, el auditor pregunta, mira, estás guardando por una semana esas placas, no puede guardar. Yo ya escuché auditores que no saben mucho de microbiología, hay varios que no saben mucho de micro, llegan para el laboratorio y dices, mira, no, es que tienen que preparar la placa hoy y usar hoy. No, no es así. Y ustedes tienen respaldo de la 11133
para mostrar a esses auditores dizendo, não, eu preparo, utilizo depois de 2, 3 dias e eu estou respaldado por el anexo de la ISO 11133, ¿está bien? Se vocês necessitar, envia a nosotros um e-mail e nós indicamos qual é onde vocês podem encontrar esses valores. Continuando com o item 3, que é a gestão de asseguramento, o armazenamento e vida útil está relacionado a duas situações, não? Se vocês compram meio de cultivo listos, vocês vão sempre seguir a instrução do fabricante. ¿Está bien? Los meios de cultivo que vocês preparam em seu próprio laboratório, está clic. Se são placas, de 2 até 4 semanas. Aí depende justamente de verificar en la lista anterior que eu mencionei, se um determinado meio de cultivo aguenta 4 semanas. Por exemplo, um PDA, um papa destrosa ou um saborô destrosa e agar, aguenta tranquilamente 4 semanas. Quando se fabrica el agar e coloca em frascos ou tubos de ensaio sellados, mira, de 3 a 6 meses, guardados bajo refrigeração, entre 2 e 8 graus. Então, sí, hay un buen tiempo para trabajar con los medios de cultivo que están esterilizados. Hay todo un tema para fundir. Recuerda que aquí, mira, estoy hablando de frascos y tubos sellados. ¿Por qué los laboratorios preparan esos frascos? Y hay muchos, porque facilita mucho. Siempre preparas una cantidad mayor de medio de cultivo, separa em pequenas quantidades, em frascos, e coloca em refrigerador. Este agar vai solidificar e vas utilizando com o tempo. Então, quando vas utilizar, necessita o processo de fusão. O processo de fusão tem que seguir algumas regras. Então, a fusão tem que ser em um banho-maria, que esteja hirviendo, ou em autoclave, e depois esfriar entre 47 e 50 graus antes de transferir para as placas. Agora, se vamos utilizar o método de vertido em placa, que se chama pour plate, não? Primeiro coloca 1 mililitro de la muestra para depois colocar el agar fluido. Isso tem que estar um pouquinho mais baixo, a temperatura, 44, 47 graus, como regla. Então, isso vocês já podem estabelecer em los laboratórios de vocês, porque esses são os números que estão publicados dentro desta ISO. Ok, preparo de los meios sólidos em placas Petri. Isso vocês já estão acostumados a fazer. Normalmente, o espessor tem que ser sempre maior a 3 milímetros. Então, por favor, não intente ahorrar dinheiro, ahorrar em meios de cultivo, colocando solamente um pensamento de agar na placa. ¿Está bien? Se coloca em 1 milímetro. ¿Por quê? Porque eu consigo fazer 10 placas em lugar de 5. Não. Há um espessor mínimo, que é 3 milímetros, e é muito fácil de entender isso. Basta, se estás com a placa cerrada, a linha que forma a tapa com a base, aí é o mínimo que tem que ter de altura, o espessor del agar, que entra aí entre 18 a 20 mililitros, ¿está bien? Há alguns casos de, se vocês necessitarem fazer placas que vão deixar 3, 4, 5 dias, ou às vezes 9 dias, dependendo de micro-organismos, então aí é melhor colocar 25 mililitros de agar, porque vai seguramente depois de 5 dias esta placa vai ressecar. E uma placa não pode perder umidade. Preparo de meios, aí entra secar as placas antes de la inoculação. Qualquer placa vai ter umidade natural sobre, ¿está bien? Isso é natural. Então, e é necessário, porque a água é parte crucial del desarrollo del microorganismo.
Entonces, solamente si hay con mucho exceso, ahí sí retiran, ustedes secan esta placa. O basta dejar ahí durante media hora dentro de la cámara de flujo y esta humedad extra va a desaparecer. Aquí siempre me gusta en las presentaciones mostrar esta situación porque todavía encontramos laboratorios que están fundindo meios de cultivo sólido en placa calentadora y eso no se puede hacer. Esto está errado, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ese medio aquí dentro está sólido, vas a colocar en una placa calentadora y la base del agar se queda demasiado caliente y termina por quemarse, porque hay que pensar primero la fusión en la parte que está en contacto con la placa y eso va a forzar a subir. Entonces, durante ese proceso ocurre, aquí ustedes pueden ver del lado izquierdo, ocurrió la fusión en una placa calentadora y aquí del lado derecho es un microondas. El microondas también funciona perfectamente. Muchos profesores, muchas personas mencionan que no se puede usar microondas en el laboratorio de micro, pero aquí hay incluso un ISO. Entonces, dentro de la ISO 7218, ustedes pueden argumentar que está escrito ahí en la ISO el uso del microondas para fundir los medios de cultivo. Entonces, aquí es obviamente no calentar medio de cultivo que tengan componentes excesivos de alta temperatura, a menos que ustedes conozcan esa temperatura. ¿Qué tipo de medio de cultivo corre ahí? Los cromogénicos. Medios de cultivo cromogénicos tienen que tomar mucho cuidado con el calentamiento. ¿Está bien? Definitivamente no se puede usar autoclave. ¿Ya? El microondas debe poder calentar medios de cultivo y medios de cultivo en forma controlada con la distribución de microondas homogénea. Y normalmente esos son los platos giratorios, ¿no? Se coloca plato aquí y el frasco tiene que girar. Esta parte que está en verde es bastante interesante. Miren esto. Al fusionar medios con agar, se recomienda utilizar la opción de baja potencia. Ejemplo, ciclo de descongelación. Y colocar un vaso de precipitado, como si fuera un becker, junto ao lado del frasco un beckercito. Con uno aquí basta colocar uns 50 mililitros de agua. Y esta agua no puede hervir durante el proceso. Porque si hervir está sobrecalentando el agua. ¿Está bien? Y se recomienda nunca sonó el alarma aquí desde que terminó el proceso, no sacar de inmediato, dejar uns 5 minutos más, porque puede tener pedazos de agar todavía sólidos y el restante está caliente y esta parte sólida empieza a disolver o fundir. Muy bien. Claro que si estamos hablando de preparo de medios de cultivo, tenemos que hablar un poquito de esterilización de los medios de cultivo. Aquí directo, es importante ustedes siempre utilizar las ampollas. Estas ampollas tienen la presencia de esporas del Heobacillus estearotermófilos y la presencia de ese microorganismo está en líquido. Por eso que no es más adecuado utilizar las tiras. Hay algunas tiras en el mercado que cambian de color comprobando que la temperatura llegó a la temperatura correcta. El problema es que ahí solamente está verificando la temperatura y no la presión. Por eso que siempre que ustedes pudieran, utilicen, hay varios en el mercado, el Estericon es nuestra marca, la marca Merck, pero hay varios en el mercado que son líquidos. Entonces, si después se coloca en el medio del material, autoclava, se hace todo el proceso normal. Después, coloca la ampollita incubando por 48 horas y la ampollita no puede cambiar de color. Si cambiar de color, esta autoclave está con algún problema. Hay que verificar y normalmente el problema está en el manómetro.
El manómetro de presión es lo que más genera desviación dentro de las investigaciones de calidad de las autoclaves, ¿está bien? Entonces, siempre recordando, às vezes ustedes van a ver que este rosado cambia un poquito menos rosado. Se queda até un poquito más de turbio, si podemos decir así. Es como un rojocito. No es ningún cambio. Ese cambio de rosado a un rojocito es normal, es negativo. Lo que no puede es cambiar a amarillo. Si cambió a amarillo, significa que el bacillus se multiplicó dentro de la ampolla y aquí hay un indicador de pH, cambió el pH, indicando que el microorganismo está aquí dentro, entonces la autoclave no está funcionando correctamente. ¿Todo bien? Muy bien, ensayos de rendimiento para los medios de cultivo. Ahora vamos a entrar, entonces, hasta aquí estamos hablando de control de calidad del sistema, la gestión de calidad dentro de un laboratorio de microbiología, ¿no? Con respecto a preparo de medios de cultivo. Hay mucho más do que gestión de calidad en un laboratorio de micro, ¿no? Ahora vamos a entrar en los detalles, la parte 4, que los detalles de cálculos de rendimiento. Entonces, aquí entran algunos números y algunos cálculos que yo voy a pedir mucho la atención de ustedes, porque es una de las partes más intensas de este webinar, pero ao mesmo tempo, se vocês conseguirem entender, vai ajudar muito a entender bem o controle de qualidade dos meios executivos. Então, existem provas de rendimento que estão descritas na 111.33. A primeira é prova de produtividade. Prova de produtividade quantitativa para meio executivo que vocês vão quantificar. Vocês vão necessitar utilizar cepas. No es necesario que sean cepas de referencia para esas pruebas, ¿está bien? Pero sí es necesario que ustedes conozcan las condiciones y el conteo de esa cepa para poder trabajar con ella. Obviamente, las cepas de referencia ayudan mucho porque, yo voy a mostrar más adelante, existen cepas que ya vienen precontadas, ya vienen listas. Entonces, esa es una parte importante. Esse é um dado interessante. Quando vocês vão fazer qualquer prova de produtividade de meio executivo quantitativo, não se pode utilizar menos de 50 FCs durante essa prova. Por que isso é importante? Vocês devem apontar isto e vocês devem cobrar a seus provedores de meio executivo o certificado de qualidade e não pode estar mostrando que se utilizou menos de 50 FCs. E eu vou mostrar um certificado mais adelante. Tá vendo? Tem que ser mais de 50. E eu vi vários. Eu já encontrei vários no mercado que tem 20 UFCs e para uma prova de produtividade. Então, está demasiado cerca do límite de detecção. Então, por isso que eles indicam que tem que ser mais de los 50 UFCs. Luego, o nível de prueba en la productividad para prueba cualitativa, ¿no? Entonces, en este caso es la cualitativa. Entonces, se va a utilizar entonces aquí para, en este caso puede ser patógenos, por ejemplo, análisis de salmonella, listeria. Luego, nivel de inóculo para prueba de selectividad y especificidad. Entonces, para selectividad, hay que utilizar entre 10 a la 4, 10 a la 6, ¿ok? Y 10 a la tercera, 10 a la 4 para especificidad. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Especificidad nada más es lo que la morfología de la colonia que ustedes quieren analizar. Selectividad es diferente. Es las condiciones que tiene el medio de cultivo de frenar el crecimiento siempre a un determinado nivel, frenar el crecimiento de un microorganismo que no pertenece a ese análisis. ¿Bien? Entonces, aquí están los tres pruebas de control de calidad. Productividad, selectividad, especificidad.
Algunos datos de rangos. Productividad. Productividad, yo voy a explicar en las próximas diapositivas cómo calcular, pero es importante saber lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando con medios ejecutivos no selectivos, entonces ahí estamos hablando de esos medios ejecutivos que estão bastante amplios, né? Que são papa destroça, PCA, para aeróbios, não? TSA, la soya triplicasa. Então, são para crescimento general. E nessa situação, tem que buscar um valor de 0,7. Quando vamos fazer pruebas para meios executivos seletivos, nessa situação entra meio executivo para coliformes, meio executivo XLD, por exemplo, para salmonela, el aloa, recuerda el aloa que eu mencionei? Pues se vocês prepararem uma aloa para fazer pruebas, tem que dar por lo menos 50% de recuperação. Não é muito, ¿no? Pero así es a forma que funciona, porque nenhum meio de cultivo seletivo consegue ser 100% seletivo. Tiene aí um rango importante de outras bactérias que podem multiplicar-se aí. Pero essas outras bactérias, a tendência quando elas se multiplicam é formar colônias não típicas. ¿Está bien? No típicas. Entonces, las características morfológicas son diferentes. Por eso entra la prueba de especificidad, porque después ustedes saben que la morfología de esas colonias son realmente las que están buscando. La prueba de selectividad es añadir concentraciones altas de otras bacterias, de otros microorganismos, dentro del medio que ustedes están preparando, y hay un factor de dilución que ustedes van a hacer, y restando crecimiento en una dilución menos el crecimiento de la otra dilución, no puede ser más que 2. ¿Está bien? Entonces tiene que ser por lo menos, tiene que ser al menos factor 2. No puede ser menos que 2. Muy bien, entonces aquí la prueba de productividad, como yo mencioné, el cálculo es de esa forma, miren. Entonces, PR es nuestra productividad. NS, miren aquí, recuento de colonias obtenidas en un lote de medio de cultivo en prueba. Entonces, este es el medio de cultivo que ustedes están preparando nuevo, es un lote nuevo. Luego, ustedes van a preparar uma placa de el medio de referencia. Medio de referencia es un medio de cultivo que puede crecer general, crece cualquier cosa. Una buena referencia es el TSA, como vocês estão vendo aqui, TSA. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a tener una solución de concentración aproximada, conocida, de 100 UFCs. Vocês vão pipetear 1 mililitro e vão colocar nesta placa e nesta placa. Y de ahí entonces vamos a hacer este conteo dividido por este conteo. Si esta placa es una placa también de TSA o una placa genérica, esta división tiene que dar mínimo 0,7. Si ese es un agar selectivo, esta división tiene que dar mínimo 0,5. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces, esta es la forma con que nosotros, que hay que seguir la 133. Aquí solamente como curiosidad, en Merck, siempre que nosotros lanzamos un lote nuevo, por ejemplo, este del medio aquí es un lote nuevo de un determinado agar. Nosotros vamos buscar los lotes antiguos y hacemos la misma prueba con el lote que ya está en el mercado. Porque hasta la caducidad estamos comprobando que el lote está funcionando correctamente. ¿Está bien? Aquí está la explicación de la prueba de selectividad. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que vamos a hacer es añadir, recuerden ahí atrás, deixa eu retornar un poquito aquí para que ustedes vean. Prueba de selectividad. Vamos a colocar de 10 a la 4 a 10 a la 6 en una solución de un microorganismo no diana, que es un microorganismo que yo no quiero que crezca.
podemos decir aquí, bueno, estoy haciendo ustedes están preparando un XLD para salmonela. Aquí vamos a hacer una prueba utilizando Escherichia coli. Vamos a colocar en un tubo 10 mililitros, 10 a las 4 a 10 a las 6 de E. coli en este tubo. Y vamos a hacer dilución cereal. Y vamos a inocular en placas. Y vamos a ver cuál es, mira, aquí está, cuál es la dilución más alta que tenga crecimiento en el medio de referencia y cuál es la dilución más alta que tenha crescimento comparável no meio seletivo. Então, se imagina que eu tenho, por exemplo, na 10 a la 4, cresceu no meio não seletivo, e 10 a la 3 no meio seletivo. Então, obviamente, por ser diluciones, chamamos de log, ¿no? Então, aqui vamos dizer que se o log se creció en la 10 a menos 4, tenemos log 4. Y la otra creció en la 10 a la 3, no creció nada en la 10 a la 4. Entonces, aquí está. Estamos hablando de 3, 4 menos 3, 1. Entonces, 1 está menor que 2. Entonces, este medio de cultivo está aprobado de forma selectiva. ¿Bien? Entonces, este es el formato para hacer la prueba selectiva. Para prueba de especificidad, es nada más que inocular en diferentes concentraciones y las colonias tienen que crecer de acuerdo, ¿no? Muy bien, aquí estamos hablando de preparo de agares. Y ahora tenemos entonces una explicación que yo quiero mostrar para ustedes el sistema RedStream. El sistema RedStream es un medio de cultivo no para preparar agares, es un medio para preparar caldos de enriquecimiento. Entonces, este equipo utiliza bolsas de Granocult, que es el mismo medio de cultivo que viene en ese frasco aquí, Granocult. Ele viene deshidratado aquí dentro. Lo que esa máquina hace es hidratar con agua estéril, porque esteriliza con membrana de 0,22 micras. Primero hidrata. Después, esta misma máquina empieza a distribuir los medios de cultivo de acuerdo al cuánto ustedes pesaron de la muestra. Entonces, es un sistema que prepara medio de cultivo y también porciona, transfiere el medio de cultivo para la muestra que ustedes están pesando. Deixa eu mostrar um rápido vídeo aqui, que tem 3 minutos. Gerardo, me confirma se conseguem ver o vídeo, por favor. No, Luis, por el momento no podemos verlo. Vamos a tu ¿no está pantalla de viendo? Teams. Ok, entonces dame un segundo. Deixa eu parar. Dame un segundito solo. Ahora sí podemos verlo. Ahora sí, perfecto. Gracias. Mira qué concepto interesante es este sistema. Entonces, el sistema coincide en una unidad de preparo de medio y otra de dispensación. Y siempre tiene entonces el lector de código de barras o de QR code. Entonces vamos a mostrar cómo funciona. Entonces ese es el panel de control del sistema. Él parece una balanza, pero no es una balanza. ¿Bien?
Encendemos allá, conectamos el filtro. Ese filtro puede quedar ahí funcionando por 30 días. Y las bolsas ya vienen con la manguera. Entonces esta es la bolsa que viene con agua peptonada tamponada. Hasta el momento tenemos agua peptonada tamponada, caldo Fraser y soya tripticasa. ¿Está bien? PSA. Se conecta la manguera que viene con la bolsa en esta valvulita, ya viene lista, ya viene todo con la manguera. Esa manguera viene con cada bolsa y después se bota. La manguera no se reutiliza. ¿Está bien? Después de que se colocó ahí, se hace la lectura de los códigos. Entonces el equipo va a hacer la trazabilidad y va a saber cuál es el volumen de el volumen de líquido que ya pasó por el filtro. Aquí es la primera, en el primer setup el sistema está vacío, no está con agua. Entonces el agua está entrando aquí por detrás, en la parte izquierda. Entonces aquí se coloca un reservatorio, un tanque, o entonces se puede conectar directo en el sistema de tratamiento de agua. Después que se llena de agua el sistema, la pantalla va a decir para llenar de agua la bolsa. Entonces aquí está entrando agua por el lado izquierdo, pasando por el filtro, esterilizando y va a llenar en unos 3 minutos. 3 a 4 minutos se llena la bolsa. Esa bolsa está 10 veces concentrada y después de 15 minutos se disuelve completamente y esa es una luz para verificar que se disolvió bien. Ahora si se cierra la válvula peristáltica y se hace una calibración de esta válvula con 20 mililitros. Entonces se presiona agua para hacer una purga. Agua. Y ahora se calibra con 20 mililitros. Se tara, basta tarar este becker, después colocar aquí y pesar este becker y verificar cuánto dio. Si ele dio 21 gramos, por ejemplo, equivale a 21 mililitros, basta añadir en el sinal más o sinal menos. Ahora se está haciendo una purga de nuevo. Y ya está listo para añadir los caldos directo en las muestras. Entonces hay diferentes tipos de programas. Se puede 225, 90, 1,5 litro, 3 litros. Hay 4 programas y además de eso también se puede hacer muchos más programas de alto volumen. Ese es un ejemplo de 3 litros. Aquí está escrito, mira, 3 litros. Y está bombeando, aquí ya está dispensando y va viendo aquí que va disminuyendo de 3,500 até 0. Y listo, entonces ya terminó ahí. Una vez a cada 7 días, el equipo pide una calibración. ¿Y cómo funciona esa calibración? Basta tarar ese becker, transferir 300 mililitros, verificar cuánto dio y colocar cuál es el peso. Aquí el ejemplo 301. Ahora va a añadir de nuevo. Son 2 veces de 300, una vez de 500 y una vez de 750. Pero solamente eso se hace una vez a la semana. Entonces miren que el equipo está siendo calibrado de acuerdo a la balanza. Entonces el certificado de calibración se lleva en cuenta el certificado de la balanza. Entonces este equipo que ustedes están viendo no necesita mandar a mantenimiento a hacer una calibración. La calibración es esta que ustedes están viendo aquí utilizando esta balanza. Entonces la balanza del laboratorio, que hoy esta balanza ya es certificada, ¿no? Ese es el certificado que se aplica para esta calibración. Ahí está, 750.
puso 748 y dio OK. Y listo. Entonces, ese es el sistema. Entonces, como ustedes vieron, estamos hablando de una bolsa. Deixa eu retornar un poquito aquí. Gerardo, ¿me confirma si ahora están viendo mi presentación, por favor? Sí, ya la logramos ver. Entonces, ustedes están viendo que esas bolsas tienen un marrón bastante fuerte, ¿no? Pero el agua peptonada que está aquí no es fuerte. Lo que está ocurriendo es que cada bolsa tiene está 10 veces concentrado. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tamaños de bolsa. Una, en el video ustedes vieron, que es de 3 litros, 10 veces concentrado, se permite hacer 30 litros de medio de cultivo. Entonces, la pregunta para su laboratorio es, si su laboratorio utiliza por lo menos 30 litros de agua peptonada a la semana, porque es el tiempo que esa bolsa puede quedar, la bolsa puede quedar aquí sobre ese equipo, terminó un día, no utilizó la bolsa entera, apaga el equipo, tiene un botón aquí atrás, apaga el equipo, deja la bolsa aquí, no se coloca la bolsa en ningún otro lugar, no se coloca refrigerador, nada. Él está 10 veces concentrada, por eso no contamina. Y el próximo día enciende el equipo y sigue utilizando. Entonces, esa bolsa nosotros validamos para hasta 10 días. Sabemos que no se contamina de 1 a 10 días. Por eso decimos, si ustedes tienen un laboratorio que consumen 30 litros por semana, ya son posibles usuarios de este equipo. ¿Está bien? Además de eso, tenemos una segunda bolsa que es esa que ustedes están viendo en la foto. Esta es una bolsa de 10 litros. 10 litros concentrado 10 veces permite hacer 100 litros de medio de cultivo, dosificando, dispensando el volumen que ustedes quieran. ¿Bien? 225 o 500 o 90. ¿Bien? Entonces es bastante práctico y el sistema, como ustedes vieron, imaginen autoclavar 100 litros de agua peptonada tamponada. ¿Está bien? Entonces, exactamente ese es el punto que ese sistema ayuda. El impacto positivo dentro del laboratorio es reemplaza todo el tiempo de autoclavar 30 litros de agua peptonada tamponada. ¿Está bien? Pero obviamente necesita ser un laboratorio que hace por lo menos 30 litros a la semana para poder usar ese tipo de sistema. Después anoten las dudas o manden ahí, ya pueden escribir en el chat para yo responder después. Todos esos medios de cultivo que estamos conversando y esos controles necesitan cepas. Y nosotros tenemos una solución bastante interesante que se llama Vitroids o Lenticules. Son cepas de referencia certificadas. El producto es exactamente igual. Lenticules o Vitroids, ellos vienen en esas bolsas que ustedes están viendo ahí en la foto y también aquí en mis manos. Ustedes abren y dentro de la bolsa tiene 10 viales como estos que voy a mostrar aquí, ¿no? O sea, aquí están los viales y dentro de ese vial tiene un disco de gel. Y ese disco de gel tiene el microorganismo que ustedes están buscando con la concentración que ustedes desean. La diferencia de nombre Lenticule y Vitroids es solamente porque eso es más para Merck, porque los lenticules para control de trazabilidad viene de la base de cepas, del cepario, era esa pregunta, esa palabra que estaba buscando, de cepario inglés. Y Vitroids, con este nombre Vitroids, viene del cepario español, ¿está bien? Pero todas con la trazabilidad que hay que tener en un laboratorio.
Entonces, aquí está una representación de este vial. Entonces, la parte de abajo son sílica y tiene un gel aquí y ese disco de gel es que utilizamos para hacer análisis. Hay varios formatos de hacer ese análisis. Por ejemplo, ustedes prepararon varias placas, sacan una placa, transfieren el disco para el medio de la placa, esperan 15 minutos, de 10 a 15 minutos, e vai empezar a dissolver e vocês podem passar com a alça ou com a alça de Drygalski ou a alça de L, não? Para esparcir esse microorganismo em la placa. Incuba a placa e esta placa, se vocês utilizaram um disco que tinha entre 80 e 130 UFCs, aqui tem que ser 80 e 130 UFCs. ¿Está bien? La otra forma es colocando el disco en un volumen de solución salina. Por eso que nosotros no necesitamos despachar solución salina o solución de dilución junto con los vitroides. No es necesario hacer eso. Normalmente, otras cepas que existen en el mercado, ustedes necesitan hidratar o activar la cepa usando la solución que viene junto. Nosotros no necesitamos activar cepa. La cepa ya está activa, por eso que basta colocar e incubar directo. Entonces se puede colocar en una solución salina o agua peptonada con el volumen que ustedes quieran. Puede ser en 100 microlitros, como se están viendo aquí. Puede ser 100 mililitros, puede ser 1 litro. Entonces, por ejemplo, para hacer dilución secuencial, puede usar un vitroide que va de, por ejemplo, 5.000 a 10.000. Cuando ustedes colocarem esse disco em 10 mililitros, podem fazer diluição serial e vão ter aqui a sequência da diluição que necessitem. ¿Está bien? Pode usar várias placas com o mesmo disco. E cada bolsa de alumínio, como esta, viene 10 discos. Então, quando nossa equipe do grupo INVE mandar para vocês la cotización, ustedes van a sorprender con el valor de esas cotizaciones, porque son bastante atractivas, siempre pensando que son siempre 10 viales que ustedes pueden utilizar, ¿está bien? No es liofilizado, es gel, ¿está bien? Y se guarda en congelador, no es super congelador, no es de menos 60 grados, pero tampoco es refrigerador. Basta colocar en la parte de arriba o a veces en la parte de abajo también, ¿no? Es donde está, imagine esos refrigeradores domésticos que siempre tienen una parte que es el congelador. Ahí entra menos 15 grados y estos vitroides deben ser guardados a menos 15 grados. Para transportar não é necessário refrigerar, perdão, não é necessário um caminhão refrigerado. Basta colocar, vocês vão receber em cajas de tergopor com os ice packs, não? Com os hielos artificiais e vai então este sobrecito, vai estar sellado, obviamente, aí dentro. ¿Por quê? Porque hicimos las validaciones de hasta 3 días a 25 grados y pues no hay ningún problema, ¿está bien? Entonces tenemos una carta validando este proceso. Aquí solo para que ustedes, para que conozcan, por si acaso ustedes necesitan ATCC, una ATCC específica, porque como América Latina prácticamente tradució todo el sistema de FDA, entonces FDA usa el separo americano, que es la ATCC. Entonces ustedes no necesitan usar la TCC específica que está escrita ahí. ¿Por qué? Es posible, usando la TCC, saber otras cepas, inclusive el separo español y el inglés, utilizando este link que está aquí. Mira eso. Eso es interesante ustedes apuntarem, porque sirve para cualquier cepa. Eso es el separo mundial. Entonces, ustedes entran en refs.wdcm.org, van a entrar en Search, digiten la TCC aquí, cliquen en Gold y van a ver entonces muchas otras cepas de varios otros separios. Por ejemplo, yo coloqué aquí
La Salmonella entérica typhimurium, que es la TCC 14028. Yo digité 14028 aquí. Entonces, ela me dio el WDCM, que es el número mundial, ela 0031. Y me aparece aquí justamente el Vitroid 004594, que es el separo español. Abajo tiene el separo inglés, que es la 12023. Es el mismo código genético de la TCC. ¿Entendieron? Entonces, es bastante interesante esta parte. Ustedes también pueden encontrar entrando en Sigma Outreach o Billiport Sigma, también digiten ahí, pero lo interesante es siempre digitar la palabra Vitroids o Lenticules después, para que ustedes vean cómo funciona. Aquí yo no voy a dar un entrenamiento del certificado, porque si ustedes pensar en usar la cepa, avisen a nosotros, nosotros armamos un entrenamiento específico de cómo entender ese certificado, porque hay mucha información interesante en ese certificado, ¿está bien? La más interesante es ese cuadrito, como ustedes están viendo aquí. Mira, este cuadro de la primera página es súper importante porque trae el promedio geométrico de este lote que ustedes adquirieron, tiene la incertidumbre. Eso ustedes nunca necesitan se preocupar porque ese número nunca puede pasar de 005. Si pasar de 005, esse lote é descartado. Se a Merck não coloca no mercado. Este rango sí es el importante para ustedes. ¿Por qué? Porque este rango es el promedio, es el rango de las desviaciones estándar. ¿Está bien? Entonces son dos desviaciones estándar estabelecidas por la ISO 17034. Entonces, cuando ustedes colocan, ustedes utilizan el disco, los resultados, por ejemplo, si ustedes estuvieran utilizando esta Escherichia coli con este lote, nosotros en nuestra análisis de Merck dio 72 UFCs como promedio. Ustedes tienen que dar entre 31 UFC hasta 160. Si ustedes dierem dentro de ese rango, significa que es equivalente a este certificado y de esta cepa de referencia. ¿Está bien? Entonces, es bastante interesante esa parte. Y ahora las dos últimas diapositivas, solo para avisar, Merck tuve que entrar en el mercado de medio de cultivo en polvo, porque la competencia estaba casi desleal. Entonces, ustedes van a encontrar los perfectos. Lo ideal es siempre utilizar granulados, siempre. Pero obviamente por ser granulados, tienen más tecnología, es mucho más fácil de disolver y principalmente, y eso es algo que el departamento de compras de laboratorios de ustedes a veces se olvida o nunca toma atención. Cuando se prepara meios en polvos, es natural que se suelte polvo durante el pesaje. ¿Está bien? Muchos de esos meios de cultivo tienen antibióticos. Antibióticos está ahí para efecto microbiológico. Y la persona no debe estar respirando antibióticos. Entonces, hay un factor de seguridad con respecto a los meios granulados, que es justamente no hacer con que el analista del laboratorio esté respirando partículas de medio de cultivo que no son adecuadas para la salud humana. Elas están ahí para la salud o no la salud, si es el caso de antibióticos, de los microorganismos. Bien, entonces cuidado con lo que es barato, puede salir caro, especialmente la salud. Pero aquí ustedes están viendo Granocult, son los granulados. NutriSelect pasan por todo el mismo control de calidad de los Granocults, ¿está bien? Pero no son granulados, son en polvos, ¿está bien? Y tenemos también, lanzamos EcoCult. Son 6 meios de cultivo solamente, no son agares, todos son caldos, água pectonada, eso es para salmonella, listeria. ¿Bien? Y aquí es el certificado que yo mencioné para ustedes. Yo coloqué aquí 2 páginas de certificado para que ustedes vean. Cuando ustedes adquirirem un meio de cultivo de Merck, bajen el certificado. Está fácil, basta entrar con el logo, con el lot dentro de la página Merck y va a bajar. Si por si acaso no está ahí todavía, llame a nuestro equipo y nuestro equipo va a ayudar
conseguindo el certificado. Entonces, el nombre del medio de cultivo ya viene las normas que él sigue, las metodologías. Entonces, el auditor te pregunta, ¿estás siguiendo esa metodología? Sí, estoy, aquí está escrito. ¿Está bien? Aquí en la página 2 aparecen, recuerda los 70% que yo hablé. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo de PCA, Plate Count Agar. Entonces, por eso tiene que recuperar por lo menos 70%. Aquí son los conteos de referencia, conteos de este lot. Y mira aquí, todos tienen que ser mayor o igual a 0,70. Y está perfectamente aquí. Entonces, este tipo de información es importante que ustedes verifiquen siempre que ustedes están utilizando algún medio de cultivo. ¿Está bien? Aquí está mi contacto, luis.costa@merckgroup.com. También pueden seguirme en el Instagram, Luis da Costa Insta, o en LinkedIn también, Luis Costa. Con mucho gusto. eh, Vamos a intercambiar información. Y ahora, Gerardo, yo abro para preguntas. No sé si hay preguntas ahí en el chat. Gracias, Luis, por el tema. Sí, claro, hay unas preguntas en este momento, las vamos a hacer. De igual manera, invitamos a poder responder a una encuesta que acabamos de subir. Si les gustaría, programemos una demostración radio stream y más información sobre cepas de su laboratorio. Favor colocarnos en el chat sí o no, o lo pueden contestar en la encuesta. Lo ideal sería que coloquen en el chat. Si pueden o no en este momento, si les gustaría o no, pues hacer una demostración. Bien, si nos vamos al tema de respuestas, de preguntas, perdón, ahorita te voy comentando cuáles tenemos. La primera. Buen día, le saluda Cecilia Vázquez del Salvador. Tengo una consulta. ¿Se puede utilizar agua destilada estéril para preparar medios de cultivo? Sí, sí, no hay ningún problema. Agua destilada estéril se puede utilizar para preparar medios de cultivo. Y en ese caso, siempre obedeciendo el mínimo de 25 microsiemens para la conductividad. ¿Está bien? De acuerdo, gracias. Dalanis, saludos. ¿Enviarán presentación? Sí, con gusto estaremos enviando Ujú. un Forms donde ustedes van a solicitar si necesitan más apoyo, demostraciones, el registro para la sesión y para poder enviarles tanto la presentación como el certificado. Además, nuestros webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube para que puedan ingresar y poder conocer más sobre lo presentado. Daniela, en caso de no contar con una refrigeradora, ¿los medios en tubos se pueden mantener a temperatura ambiente? No, solamente se puede mantener en temperatura ambiente los tubos que se van a utilizar el mismo día, pero si se va a guardar, no se puede guardar los tubos afuera del refrigerador. Gracias, Luis, por la respuesta. Para el caso de las cepas en gel, el productor de ellas está acreditado bajo la ISO 17034 vigente. Muy bien, exactamente, exactamente. Para podermos ser o conseguir comercializar una cepa que nosotros llamamos de cepas certificadas de referencia, tiene que seguir esta ISO. Entonces, la pregunta está perfectamente colocada y sí, nosotros sí seguimos esta ISO. Excelente, gracias. Nos pregunta Patricia, ¿cuáles son las causas por las que un agar XLD se parta en placa Petri? Ah, sí, normalmente hay dos situaciones. Eh, Verifiquen la temperatura de la incubadora, porque puede ser que la temperatura está muy al límite de la metodología, porque cuando se parte es porque está deshidratando. Entonces, si está deshidratando, hay una situación ahí de fuentes de deshidratación. Entonces, muchas veces la parte más importante que deshidrata el medio es durante la incubación. Entonces, el incubador puede estar muy al límite y otro punto es verificar cómo está el preparo, ¿está bien? Verificar ahí, tiene que estar siempre como una humedad
no puede estar tan seca en el día de preparar, ¿está bien? En el día de preparo no puede estar súper seca la placa, porque ahí está indicando que ese medio de cultivo está absorbiendo demasiado agua a través de otros ingredientes del medio y no está, y está secando, está deshidratando muy rápido. Ok, gracias Luis por la respuesta. Creería que es la última pregunta que teníamos. Eh, sí, es correcto, es la última. Entonces, pues, les pedimos que nos puedan apoyar llenando el formulario de demostración de ReadyStream, ya que cuando llenaron la encuesta no quedó grabado el nombre, solo quedó como anónimo. Entonces, para poder apoyarles, ¿verdad? Y además, nos han compartido el Forms para poder colocar el certificado, para poder solicitar el certificado. Así que ahí les agradecemos su apoyo para poder compartírselos a la brevedad posible. Sin más, pues eso sería todo, Luis. Ahí estaríamos. Fantástico. Entonces yo doy las gracias. Aquí qué bueno que desde Brasil consigo comunicar con ustedes. Realmente es un gusto. Yo estuve ahí en El Salvador y Guatemala hace unas 3 semanas. No tuvimos la oportunidad de yo conseguir visitar más países de Centroamérica, pero me encanta la hospitalidad y toda la amistad que yo tengo con ustedes. Y realmente es un gusto enorme poder impartir estos webinars con ustedes, mismo que sea de forma virtual.